Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Runner 503. Arrancamos nueva temporada y créanme que se viene buenísima. Tendremos nuevos invitados, algunas caras conocidas y muchos tips para todos ustedes para que se puedan convertir en mejores corredores. Antes que nada, quiero recordar que este programa llega hasta sus pantallas gracias a nuestros patrocinadores. Claro, Powerade, Michelob Ultra, Swing America, Headset y Suso. Así que muchísimas gracias por hacer posible que ustedes nos estén viendo esta noche. Y bueno, qué bien se siente estar de regreso con ustedes. Me siento súper contenta. Sé que muchos ya nos extrañaban porque me han estado preguntando cuándo empezamos nuevamente el programa. Y créanme que para nosotros también hemos extrañado muchísimo llevar este contenido dedicado a todos los corredores. Pero ya estamos aquí de regreso más fuertes y más listos que nunca. Y queremos regresar con todo, hablando de algo que personalmente pienso que a todos los corredores nos inspira. Todos los que estamos en este mundo soñamos en lograr las 6 maratones más grandes del mundo, conocido a nivel mundial como las 6 World Marathon Majors. Así que ya saben de lo que estamos hablando, y los que no han oído de esto, les quiero contar un poco. Son las 6 grandes maratones a nivel mundial. Vamos a empezar con Boston, uno de los más retadores maratones y el más antiguo del mundo y el más difícil de obtener la clasificación, por cierto. Luego nos vamos a la hermosa ciudad de Londres, donde toma lugar el Virgin Money London Marathon. Seguimos con Berlín Marathon, que obviamente toma en Berlín y es una sede. Se rompen muchos récords, volviendo un destino de ensueño para todos los maratonistas. Está también el Maratón de Chicago, organizado por Bank of America. Y luego nos movemos relativamente cerca a la Gran Manzana. Y sí, Nueva York. En la ciudad de Nueva York, que por cierto esta es la única de las 6 que yo he tenido la oportunidad de hacer. Y por último tenemos el Maratón de Tokio, que no solo te permite correr en uno de los lugares más hermosos del mundo, sino que es un destino clave para todos aquellos que quieran adentrarse en una cultura totalmente diferente a la que ya conocemos aquí en Latinoamérica. Y para eso cuento este día con mi queridísimo Juan Pablo Gálvez, un corredor que ya conocemos mucho y que ha logrado completar las 6 maratones. ¿Qué tal, Juan Pablo? Qué gusto tenerlo en vivo, porque lo hemos tenido en otros programas, pero ha sido de manera virtual. Pero dijimos, no, ya no más la virtualidad, y nos vamos a venir con Juan Pablo, que esté en el estudio con nosotros y nos cuente un poco su experiencia. Hoy nos vemos porque nos vemos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto siempre poder compartir y estar aquí tratando de motivar y externando estas experiencias que de alguna forma, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de vivir. Bueno, este año, Juan Pablo, hiciste la última, completaste tus 6 en Tokio. Contanos cómo fue esa experiencia de este último maratón. ¿Cómo sentiste el saber que ya era el último y que ya estabas completando las 6? Tokio definitivamente fue la cherry que se le puso al pie, que es un pastel que empezamos en el 2011. O sea, no es una carrera, no es una jornada pequeña, pero obviamente el haber tenido la noticia de estar en Tokio, de saber que estamos en Tokio, y digo, hacer la remembranza de Tokio. Tokio estaba para el 2020 y estábamos clasificados para el 2020. Obviamente vino pandemia, 2 semanas antes de Tokio nos cancelaron. Aplazada entonces 3 años prácticamente. Exacto. Entonces, cuando nos dijeron en abril del 2020 que no iba, pues una gran ignorancia lo que se tenía en aquel entonces. Teníamos la pandemia encima, todo. Dijimos, bueno, esto se hace en el 2021. ¿Verdad? Luego se cancelaron las Olimpiadas, se canceló 2021, luego se canceló para nosotros 2022 y fue hasta marzo de 2023 que nos dieron ya el visto bueno para poder correr esos 42 kilómetros que teníamos acumulados desde hace varios años y la experiencia de poder con eso terminar las 6 maratones. O sea, realmente era una gran ilusión, una gran euforia que uno traía guardado desde entonces, y Tokio originalmente en el 2020 no iba a ser la última. A mí después de Tokio me faltaría Londres, pero obviamente por el tema de que Tokio no procedía, logré sacar Londres antes, y obviamente sí, entonces ahí Tokio se volvió la última de las 6 maratones. Juan Pablo, ¿cómo inicia o cómo pensaste en que querías lograr las 6 maratones? Vaya, yo solo he hecho Nueva York,
No creo que vaya a completar las 6, aparte me retiré ya de hacer maratones, pero ¿cómo tú dijiste, bueno, voy a hacer las 6? Mira, en el 2011 creo que la feria, la euforia de las 6 maratones no había tanto. Corrí Chicago por correr, clasifiqué, logré hacer. Curiosamente no me fue muy bien en Chicago en esa oportunidad, pero completé Chicago. Y bueno, fue hasta en el 2015, 4 años después, que logré quedar en Nueva York. Y en Nueva York logré clasificar para Boston. Entonces hice 2017 Boston. En ese mismo Boston volví a clasificar para Boston, entonces corrí 2018 y en el 2018 volví a clasificar a Boston y hice 2019. Entonces como que medio me estanqué en Boston. ¿Cuántas veces has hecho Boston? Tres. Okay. Entonces, obviamente Boston es Boston y aunque no es la más difícil, no es la más bonita y no ha sido la más difícil. Pero es la que todos deseamos clasificar en algún momento. Boston realmente es la mamá de las maratones y obviamente el poderlo hacer. Quizá en mi tercer Boston dije, bueno, ya. O sea, Boston es Boston, pero realmente ahí es donde también me entró un poco la emoción de decir, bueno, hay otras 3 que me hacen falta y veamos qué podemos hacer. Entonces, luego de eso surgió Berlín y fue que me metí a hacer Berlín. Curiosamente ese año, quizá uno en el mundo de las maratones como que siempre medio aplica las majors, aunque uno no quede. Yo por muchos años estaba aplicando a varias y en muchas ocasiones creo que a varios nos ha pasado eso de que no quedamos, no clasificamos. Y bueno, ese año me metí a Berlín y quedé clasificado para Chicago. Entonces en el 2019 corrí Berlín y corrí nuevamente Chicago en un lapso ahí un poco medio heroico. Bueno, no heroico, pero así porque eran a una semana de diferencia. Una de la otra, cuando se corrían todas de alguna forma bien seguidas. Entonces, en el 2019 corrí 2 majors y ese Chicago me gustó porque logré hacer mucho mejor. Me sentí mucho mejor que en Chicago. Y te digo, Chicago la primera vez creo que ha sido el mejor entreno que hice y me fue muy mal porque el día antes me puse muy nervioso o lo que sea, pero me fue mal, me acalambré en la ruta y todo. Y este Chicago como que me hizo sacarme la espina, pero bueno, logré sacar Chicago. Y de ahí solo faltaba Londres y Tokio, ¿verdad? En el orden que yo inicialmente tenía era Tokio primero y terminar en Londres. Pero bueno, vino pandemia, hice Londres y obviamente correr Tokio fue algo muy especial. Hay una ceremonia, se alinearon muchas cosas. Obviamente Tokio había estado cerrada por 3 años y había mucha gente que había acumulado las 5 estrellas y se les estaba acumulando como que Tokio era la última que hacía falta. Entonces fue una gran emoción, mucha gente logró, creo que Tokio logró el Guinness Record de que es en la maratón en donde más gente ha logrado las 6 estrellas, más de 3,000 personas, generalmente logran entre 600, 500 en cada maratón, lograr terminar las 6 estrellas. En esto fue algo, creo que arriba de 3,100 personas terminaron las 6 maratones. Eran 3 años acumulados de gente que estaba esperando. Y justamente debe haber sido por eso, porque mucha gente se quedó esperando 3 años correr esta maratón. Y fíjate que hablando de datos, que estás mencionando datos, tenemos un dato de cuánta gente el año pasado logró completar las 6. Son 8,143 personas. Realmente es un número bien bajo y obviamente para los corredores es impresionante saber que un corredor salvadoreño, bueno, hay una corredora salvadoreña que también. Logró sus 6 ahorita junto contigo en Tokio, entonces realmente es un gran reto que inspira a todos los corredores, no sé si a correr las 6 maratones, pero sí a poder plantearse retos diferentes, retos nuevos y que realmente se pueden lograr si uno trabaja, si uno tiene paciencia, porque también esto tiene que ver mucho con la paciencia, no es un reto que tú digas, bueno, lo voy a hacer en tanto tiempo, sino que tenés que ir, te tienen que ir acomodando todos alinearse las estrellas para que logres clasificación, porque estas maratones no es fácil, no solo es de la voy a pagar y ya nos vamos, sino que tenés que clasificar los sorteos y todo eso, que lo vuelven un poco más complicado. Juan Pablo, ¿cuál crees tú que fue la clave? Ya hablamos de varias cosas, pero ¿cuál tú crees que ha sido la clave fundamental para lograr las 6 medallas y obviamente tener esa medalla que vimos ahí en pantalla divina con todo ahí puesto? La flor. No, mira, definitivamente creo que la persistencia y tener una misión clara, o sea, qué es lo que yo quería de alguna forma,
era algo básico. Yo creo que al final del 2019, cuando terminé el último Boston, el tercer Boston, dije, no, realmente mi objetivo ahora va a ser cambiar y irme por las 6 estrellas, o sea, ir realmente lograr eso. Todavía era una cuestión incierta, venía Londres y Tokio, que quizás son las más complicadas en general por clasificación y todo esto. Y de las dos, Tokio, obviamente uno, o sea, tal vez uno, Nueva York, Chicago, uno está en América, en esta parte del Y el mundo más o menos irá igual. Exacto, pero Tokio, recuerda que estás aplicando con todos los, o sea, si nosotros quedar en Nueva York, que es la más grande, a veces cuesta, ¿verdad? Y tenemos más oportunidades. Recuerda que para los asiáticos es Tokio, ¿verdad? Entonces estás cumpliendo con donde está la concentración de población más grande del mundo. Toda esa gente quiere ir es la opción de ellos. Sin embargo, Juanpa, Nueva York es obviamente la maratón que más corredores tiene en número, y Tokio es la que menos tiene de todas. Exacto. Entonces, aparte de que donde se concentra la mayor cantidad de gente, es la que menos acepta. Entonces, es un poco más complicado, pues de alguna forma era el sueño del 2020, que ya estaba clasificado, y entonces sí ahí se hizo. Pero creo que para responder tu pregunta, definitivamente era clave, o sea, era tener claro qué es lo que yo quería, enfocarte en eso, ir trabajando poco a poco, porque como tú dices, no es una cuestión que se logre. Incluso es difícil hacerlo en años consecutivos, ¿verdad? Creo que de alguna forma Rossi lo logró, pero es algo que tenía que o sea, Rossi empezó mucho más, o sea, creo que empezó mucho más después que yo, pero lo logró prácticamente lo logramos al mismo tiempo. Ricardo Alfaro también, él, de los 4 salvadoreños que lo logramos, Ricardo, Rossi, hay un salvadoreño que vive en Londres, que no tengo exactamente el nombre, y tu servidor, que es lo que hemos logrado. Entonces, cada quien ha tenido su historia, el recorrido por llegar a la meta, pero creo que al final es eso, tener claro y tener la pasión, la adrenalina, la emoción de poder cumplir un sueño como estos. Y a nivel físico, ¿cuál crees que fue la mayor dificultad? Mira, maratón es maratón. A mí siempre me preguntan, mira, ¿cuál ha sido la que más me gusta o la más difícil? Es difícil de definirlo, porque una maratón son 42 kilómetros y la distancia no la cambias. Obviamente, de difíciles tal vez me diría que es Berlín, ha sido la más difícil. Por tema de entreno, quizá un poco el jet lag no me logré. Berlín es una de las más planas. Sí, pero creo que fue un tema de circunstancias que se dieron, tal vez el jet lag me costó un poquito más, y la exigencia, y el clima ese día en Berlín nos llovió de principio a fin, acabas empezás con los zapatos mojados, ¿verdad? En Boston tuvimos una similar con condiciones climáticas muy complicadas, pero quizá Boston te ayude un poco la emoción de que es Boston y todo. Pero en caso de Berlín, sí siento que fue una de las más difíciles. Por eso, no sé, fue el tema físico que al final, digo, uno propone y Dios dispone, pero el cuerpo creo que de alguna forma sí resintió un poquito más Berlín en ese sentido. O sea, como más difícil, Berlín. ¿Y la que has sentido más fácil? Yo sé que maratón ninguna es fácil, pues, pero hay una que, bueno, tal vez la que decís de Chicago, que la hiciste un poco más relajado. Quizá Chicago, esa tal vez fuera más fácil, porque surgió, tal vez la saqué así, sin despreciar ninguna distancia, ningún evento. No tenía tanta presión porque sabía que ya la medalla la tenía, pues por alguna razón pasaba algo, pero trataba de hacerlo, me relajé bastante con eso. Venía de correr Berlín, o sea que dije, no voy a esforzar, o sea, no voy a hacer un gran esfuerzo por lograr eso, simplemente me fue muy bien, y cuando tal vez estás menos tenso, menos, como que las cosas fluyen un poquito más, y me fue bastante bien. Curiosamente, la que más me ha gustado... Eso iba a preguntarte ahorita, ¿cuál era la que más te había gustado? Me estoy adelantando. Pero digo, son de las cosas que uno empieza como que sin querer uno las va clasificando, ¿no? Y Nueva York, quizá... Nueva York, que es la única que yo tengo en mi haber, es que es impresionante. Es la alegría que te transmite, la emoción de la ciudad. Sí. Esa parte donde vas aquí en este puentecito realmente es increíble, y realmente cuando arrancas la carrera, bueno, como no tengo experiencia en las otras, no puedo compararlas, sin embargo, esta específicamente de Nueva York, cuando uno empieza con la canción de Frank Sinatra, ahí que estás en los corrales, es increíble. Aparte en las calles, la gente sale, es igual en todas, bueno, en Chicago me parece que sí es muy parecida,
En las otras maratones es igual, la gente se desvive por el corredor a apoyarlo, a salir a gritarle en la calle, ¿o no? Nueva York tiene eso. Nueva York tiene o sea, a pesar de que la historia de Nueva York es correr por encima, por los 5 barrios que conforman Nueva York, te digo, el día antes se canta la canción de Frank Sinatra de New York, New York, en la meta. Entonces hay mucha gente que llega ahí, hay un desfile de cada uno de los países, cada uno de los países que va a correr el día siguiente ahí, y vas con tu bandera, se juntan todos los salvadoreños de todos los países y entras prácticamente a la línea de meta. Se cierra con la canción de Frank Sinatra y fuegos artificiales cerca del lago de Nueva York. Entonces, te digo, ese es un ambiente que está en los últimos 48 horas del evento, está ese ambiente, toda la ciudad se vuelca a apoyarte, a animarte, a alegrarte. Tú no estás en ningún momento de los 42 kilómetros solo. Nunca. O sea, vos decís, mira, voy a caminar porque nadie me Se mira, hace no puedes. En el único momento que te quedas solo es cuando entras como en un puente que vas adentro del puentecito, que obviamente no hay calle, entonces no hay manera de... Pero vas con 453 personas. Exacto, sí. Va con cualquier cantidad de gente, nunca te quedas solo. A mí me pareció increíble eso, como la gente salía a la calle a apoyarte. Increíble. Y como lo logramos ver en la imagen hace un rato, es impresionante ver cómo en ese puente, que es prácticamente tú sales de Staten Island para la isla, cruzas el puente y es un puente de 2 pisos, ¿verdad? Y uno no se da cuenta, pero hay gente corriendo en el piso de abajo también. Entonces son los 2 carriles, el de ida y el de venida, de arriba y el de arriba y el de abajo, también. Entonces, algunos dicen que se siente el movimiento del puente, de alguna forma pues va corriendo y se va esa alegría, esa emoción, esa adrenalina, son los primeros kilómetros. Y si bien la maratón en sí de Nueva York no es una de las más fáciles, porque esos puentes son como unas pequeñas montañitas que vas subiendo, realmente es súper emocionante, súper alegre. Y de esta pudieras tú decir cuál ha sido quizás, no la que menos te gustó, pero la que menos... esa efusividad de la gente tiene. ¿Cuál sería como la más parca, vaya? Mira, todo es temas culturales también. A mí, una de las cosas que nos dijeron, quizá uno piensa un alemán es un poco más frío, más sobrio en ese sentido, pero el inicio de la maratón de Berlín ha sido el mejor. O sea, en cuanto a motivacional, yo creo que a pesar de que el clima no era el idóneo, como que los organizadores dijeron, miren, inyectémosle adrenalina, emoción, vibras a esto. Estás en los corrales, hay pantallas, hay un DJ, te pone música. Y te digo, quizás son de las cuestiones que menos nervioso he sentido en salir, porque esos minutos en el corral antes de salir son como que... y te digo, lo hicieron tan alegre, tan ameno, tan agradable. Música, mensajes y todo eso de alguna forma se llevó. Quizá esa imagen me la logró quitar por unos minutos. Obviamente a lo largo de la carrera y lo difícil que de alguna forma se me convirtió en lo personal, tal vez hubiera dicho que era la menos. Pero curiosamente también en Tokio, por temas culturales, el oriental no es muy efusivo. O sea, es muy, muy serio, o sea, y es una cuestión cultural que tú tienes que entender. En el metro no se habla, ¿verdad? Y el silencio es una cuestión predominante en el japonés, en la cultura japonesa. O sea, no es que te griten. Entonces, es como que de repente lo que te hacen como para animarte es una reverencia. Y si la logras ver, te anima. Y si no, pues de alguna forma, pues es eso. Obviamente, si hay ciertas... Y las músicas que te ponen como para animarte es aquella música de como tai chi, o sea, y ves a la gente en Digo, obviamente están dando sus demostraciones de alegría, de emoción, y quizá los dos tubos de aire que de alguna forma te lo aplaudían o te hacían el apoyo con eso, de alguna forma era. Obviamente había en algunos momentos lugares de música y de emoción, pero sí, era tal vez la más parca, llamémosle así, hubiera sido Tokio. Obviamente uno lleva la emoción, en mi caso, de que era la última, era, mira, vamos por terminarla, llevábamos una estrategia bastante segura, llamémoslo así, nada de andar inventando cuestiones, porque quizá el reto en esa maratón por sí era terminarla, ¿no? Terminarla bien y terminarla. No era así como que voy a ver si logro hacer mi récord personal en una maratón de estas. Pero bueno, obviamente siempre se da la adrenalina, la emoción, ver la demás gente corriendo también te impulsa. Si tuvieras que decidir, no tenés opción y te dicen, vaya Juan Pablo, vas a hacer una maratón más
de estas 6, pero solo una. No puedes volver a hacer nunca una de estas. Solo una de estas 6. ¿A cuál te fueras? Nueva York. Definitivamente creo que me iría a Nueva York, la emoción, la ciudad. Sí. Digo, obviamente uno va a estos viajes y el objetivo del viaje es la maratón, pero hay una serie de cosas alrededor que te inyectan. Curiosamente, Nueva York es cerca de Halloween, ¿vea? Entonces Halloween es una gran fiesta en Nueva York. Y digo, la ciudad se ilumina, se llena de alegría. Entonces digo, y aparte que es una ciudad, indistintamente cualquier día que sea, hay espectáculos, hay eventos, está la maratón. La gente se vuelca, creo que al igual que Boston, es una cultura que también hay en Boston, que la gente se vuelca a Boston para apoyarte. Adultos, viejitos, niños, todos. Digo, en Boston, a mí me tocó Boston después de las bombas y obviamente sí hay mucho apoyo en ese sentido. Pero la idea es poderlo hacer. Y tú sientes cuando corrí Boston que la gente se parquea en su garage, en su jardín, en la parte de afuera de su casa para animarte, para darte cheering, o sea, y te ponen rótulos. Sí. Y digo, hay gente que tienen bebidas, cervezas. Bebidas, naranjas, bananos, o sea, mucha gente. Te digo, curiosamente en los días que yo estuve me llamó la atención porque gente por el frío nos ofrecía calcetines. Ay, sí. Van a estos paquetes de 24 calcetines que compran quizá para el colegio y estaban regalándonos calcetines porque obviamente nosotros no teníamos, o sea, no esperábamos ese choque de frío y bueno, de alguna forma fue esas anécdotas que la gente sin ningún interés personal más que ahí. Disfrutar junto con todos los corredores. Es que realmente en Nueva York se convierte en una fiesta. Exacto. Una fiesta de Nueva York. Exacto. No es solo para los corredores, como en otros países que hasta se enojan porque, bueno, a mí me pasó en Argentina, que es una de las más parcas de la vida. Ahí no sale nadie, ni nadie te espera en la meta, es horrible. Y la gente además se enoja. O sea, los taxistas, toda la gente anda enojada porque le han arruinado la ciudad. Sí, le han arruinado el día. Es terrible, pero bueno. Yo también opino que Nueva York es una de las maratones más lindas del mundo. Pero bueno, que es la que has logrado. Por lo menos la que yo hice. Juan Pablo, para terminar, ¿qué consejo le darías tú a corredores que sueñan con hacer estas 6 o tienen otro tipo de retos que tienen que ver con correr y dicen, ¿cuál es la clave? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo le da Juan Pablo? Mira, yo creo que ningún reto es despreciable. Creo que lo importante es tenerlo claro, ¿verdad? Definir cuál es tu reto y tampoco ser quedarse corto. Creo que hay que aspirar a cosas grandes, hay que aspirar a cosas que de alguna forma te vayan a trascender y que te generen esa necesidad, ese esfuerzo, dar ese kilómetro extra. Realmente cosas se pueden hacer. Yo realmente en el 2011 no pensé en tener las 6 majors y obviamente cuando me enfoqué fue que se logró. Persistencia y una de las cosas que en lo personal a mí me ha ayudado mucho es rodearte de gente que te acompañe, que te guíe. Creo que eso, el estar en un grupo, el estar en una actividad grupal, en lo personal a mí me ayuda, me motiva, me ayuda a levantarme en las mañanas. No todos los días uno se quiere levantar realmente. Eso no es como que, o sea, obviamente yo sí me levanto, o sea, me despierto, tengo el reloj biológico de despertarme temprano. Y hay días que sí, hay días que no, hay días que corro bien, hay días que corro mucho mejor, hay veces que quiero correr menos, hay veces que quiero correr mucho más, pero te digo, lo importante es poder crear un hábito. Al final es un estilo de vida, me alegran, quiero correr y nada, motivar a la gente para que tengan sus retos, tengan su meta y que poco a poco, cada paso que dan, vean que sea orientado hacia esa meta, ¿verdad? Y eso de alguna forma, cuando menos lo sientan, van a estar cruzando la línea final. ¿Tenemos nuevo reto después de esto? ¿Hay ya un reto encima o vas a tomar aire, descansar, relajarte para ya pensar en el nuevo reto? Mira, obviamente siempre surgen ideas, estamos viendo ahí qué hacemos. Ahorita pues queremos ir a los 21 kilómetros de Guatemala, eso es lo que estamos tal vez perfilando a corto plazo. Y no hay nada ahorita escrito y veremos, algo nos tendrá que inventar. O sea, queremos hacer, se supone que Abbott de World Record de las maratones van a abrir 2 maratones más, ¿verdad? Entra Sudáfrica y entra
Australia, ¿verdad? Dios mío, o sea que te van a faltar dos. Entonces, eventualmente ya eso estamos esperando. Creo que lo van a sacar hasta en el 2025, porque están esperando que todos los que estaban relegados de Tokio logren hacerlo. Pero bueno, son puras especulaciones por ahorita, son los rumores en el mundo deportivo, en el mundo de los corredores. Eventualmente pues vendrían, obviamente. Qué interesante. Me gustaría poder cumplir con esas también, y vamos a ver si toca clasificar, no toca clasificar, qué tan accesibles son y todo, pero bueno, hay que tener esa motivación para poderlo hacer. Y nada, o sea, motivar a la gente para que de alguna forma corramos. No tienen que ser 42, pueden ser 21, Sí, pueden ser 10 10. kilómetros. La alegría es siempre poder tener una meta, tener un proceso para llegar a esa meta y tener la satisfacción de poderla compartir con gente y sentirse uno cada vez mejor. Perfecto, muchísimas gracias Juan Pablo por tu tiempo, por habernos venido a contar todas esas anécdotas tan interesantes de la carrera. Y bueno, queridos corredores, esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias por acompañarnos en un programa nuevo, nueva temporada. Se vienen muchas más sorpresas, se vienen muchísimas más cosas, se vienen más invitados. Y quiero recordarles algo. Hace un par de semanas subimos nuestra carrera tradicional, ya la hemos hecho por 3 años, del Día de la Madre. Muchísimos de ustedes estuvieron ahí. Papás, mamás, niños, realmente fue una fiesta, fue bonito ver a las mamis corriendo con sus hijos, a los papis llevando también a sus perritos. No, fue realmente, vivimos una fiesta. Y hemos dejado, queremos mostrarles el resumen que hicimos para todos los que participaron en esta carrera. Así que yo me despido con este video y les quiero recordar que todo es posible, solo es que suceda.